Buenos días con todo el público de Polemos. Hoy nos encontramos con el primer secretario en la Embajada de Perú en la India, Mr. Fabio Zubia Díaz, quien es primer secretario y jefe de la sección consular en la Embajada de Perú en la India. Es biólogo por la Universidad de Kansas y tiene una maestría en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú. En esta oportunidad nos va a relatar y explicar la difícil situación por la que pasa la India debido a los efectos de la pandemia. ¿Cómo está, primer secretario? Un gusto tenerlo en el portal Polemos. ¿Qué tal? Un gusto, David. Gracias. Bueno, vayamos con la primera pregunta. ¿Cómo afrontó la India la primera ola? ¿Cuáles fueron sus políticas para contrarrestar su expansión? Bueno, la India registró su primer caso de COVID-19 en enero de 2020 y inmediatamente comenzaron a realizarse los análisis, ¿no? y a evaluarse medidas para frenar su propagación en el territorio indio, ¿no? Más o menos cuando se llegó a los primeros 1.000 casos. El 22 de marzo se adoptó una medida de cuarentena total, ¿no? Y se suspendieron vuelos internacionales, lo cual sigue vigente hasta la fecha, ¿no? Con excepción de las burbujas aéreas. Y desde esa fecha, durante el resto de 2020, se comenzaban a flexibilizar ciertos aspectos, ¿no? De la cuarentena. A lo que le llamaron, aquí la cuarentena se llamó lockdown, ¿no? Que significa es algo así como evoca la imagen de un candado, un lock, ¿no? Entonces, cada una de las fases de flexibilización, los indios lo llamaron los unlocks, ¿no? Que fueron medidas tomadas considerando los insumos que les brindaban los gobiernos estatales, el Ministerio de Salud y otras entidades competentes, el Ministerio del Interior, por ejemplo, ¿no? Entonces, a manera de ejemplo, no voy a mencionar todos, pero el 8 de junio se dio el primer unlock, por medio del cual se reabrieron los moles, ¿no? Los hoteles, los restaurantes, y así fueron adoptándose otras medidas de ese tipo, ¿no? El 1 de julio se dio el segundo unlock, luego el 1 de agosto. Y finalmente, ya el 30 de septiembre se dio el unlock final, el unlock 5, en el cual se reaperturaron los cines, ¿no? Con ciertas restricciones. Luego, en enero de este año, el 16 de enero, se inició la campaña de vacunación, ¿no? Que, como usted entenderá, es uno de los grandes pasos para combatir el coronavirus, no solamente en la India, sino en el mundo. Usted sabe que la India tiene una historia muy importante en la salud mundial, ¿no? Muchas personas consideran que la India jugó un rol crítico para la eliminación de la viruela, ¿no? Justamente por el tamaño de su población y, y la dispersión también de su comunidad, ¿no? Entonces, si se logra vencer una enfermedad epidémica o pandémica, en este caso, ¿no? En la India, es un gran paso para que el mundo entero pueda derrotar esta enfermedad. Entonces, esta campaña se inició el 16 de enero, comenzaron a vacunar a las personas de la primera línea, los trabajadores de salud, luego se abrió um, para las personas mayores de 60 años, luego para personas mayores de 45 que tuvieran condiciones preexistentes, y luego se ha ido flexibilizando, ¿no? Desde el 1 de mayo, hace unos días, ya se pueden vacunar a las personas que sean mayores de 18 años. Eso en términos generales, ¿no? Lo que ha sido las medidas que ha adoptado la India para combatir la propagación de la COVID-19. Entonces, si es que ha tenido un desempeño regular y ha empezado en una época temprana la vacunación, ¿cómo es que esta segunda ola ha llevado a que el país tenga más de 3.500 muertos por día y, bueno, más de 400.000 contagiados también por jornada? ¿Podemos hablar de un exceso de confianza por parte del primer ministro indio Narendra Modi? ¿O cuál cree que sea la razón? Bueno, hay varios factores, ¿no? Creo que hay dos cosas que uno tiene que destacar, ¿no? La primera es que el virus
que se encontraba en la India en 2020 es diferente al COVID que ahora se mira o que ahora se está propagando en la India, ¿no? Y es más, ni siquiera se puede hablar de un solo COVID, ¿no? Sino que se tiene que hablar de variantes de la COVID-19. Y si bien está muy difundida esta información de que hay una variante india, ¿no? La B167, en realidad creo que sería más correcto hablar de un número variable, ¿no? Valga la redundancia, de variantes que coexisten en la India y que en su conjunto explican por qué se ha propagado tanto el virus, ¿no? Entonces podemos Podemos asegurar hablar de la que, variante británica. Dime, o sea, dime. podemos asegurar que hay más de una variante de origen indio en la India, Sí, o perfecto. Eh, ¿sí? creo que su pregunta puede ser respondida de diferentes maneras, ¿no? Pero la manera más acertada es diciendo que el virus es una, es un, no es correcto llamarlo organismo, no es un ser vivo, ¿no? Pero es una entidad, bueno, lo voy a llamar organismo solamente para simplificar el concepto, que va cambiando y cambia en paralelo en varios lugares al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cada una de estas mutaciones que acumula el virus, como que lo puede hacer más exitoso en su tarea de reproducirse, ¿no? Y propagarse alrededor del mundo, como que puede más bien perjudicar a esta tarea. Puede ser que el virus al momento de infectar a una persona genere una mutación que le impida reproducirse, ¿no? Entonces simplemente esa mutación no prospera. Pero hay otras mutaciones que ha venido acumulando, ¿no? Que en el caso particular de la llamada variante india, um, hay una mutación que se llama la L452R, ¿no? Que se encuentra en la corona del virus, ¿no? En la parte que se junta con el receptor celular AC2 y que hace que el virus, que la corona, se acople de mejor manera, ¿no? Entonces esto va a generar una mayor transmisibilidad, ¿no? Eso es lo que sugieren las investigaciones. Pero hay muchas otras mutaciones que generan efectos que también son beneficiosos para el virus. Y varias de estas coexisten en la India, ¿no? La variante británica es una, la sudafricana es otra, hay la variante india, y tal vez sería más correcto llamar variantes indias, ¿no? De las cuales la más prevalente o dominante es la B167, pero hay otras que inclusive se han detectado dobles, triples, cuádruple mutantes, ¿no? Si bien no en tanta proporción. Entonces, toda esta combinación de variantes también se da en un contexto que usted sabe, ¿no? Que hay focos poblacionales muy elevados en la India. Hay una gran Claro. densidad poblacional y es realmente un reto para los sistemas de salud de cualquier país que tuviera este tipo de comunidades tan densamente pobladas, de prevenir, ¿no? La propagación de una enfermedad como es la COVID-19 y sobre todo tomando en cuenta, ¿no? que hay estas variantes que la hacen más transmisible y que también podrían, si bien está todavía en investigación, a disminuir la efectividad de las vacunas. ¿No? Estudios preliminares demuestran que en efecto sí, la efectividad está disminuida, ¿no? Entonces, hay muchas teorías, hay muchos factores, ¿no? O sea, uno no creo que sea solamente un tema. Evidentemente, no hay gente también que se ha descuidado, ¿no? Como ha pasado en otros países, ¿no? Pero esto hay que verlo como un fenómeno que se ha producido debido a varios factores. Claro. Ahora, usted menciona también la densidad poblacional, pero eso me trae a colación que hace Sí, poco se celebraron algunas fiestas religiosas de gran magnitud. Esto también genera la propagación del virus. sí. Teniendo en cuenta todos estos factores que se han discutido ahora, el gobierno indio no contempla una cuarentena total. Ujú.
debido a todo lo que está sucediendo? Mire, hay diversas medidas que uno puede tomar frente a una situación tan delicada como la que está pasando la India, ¿no? Ya varios estados han decretado cuarentena. Delhi está en cuarentena, ¿no? Otros estados en el sur también han decretado cuarentena. Decretar la cuarentena total es una medida que seguramente la estarán considerando en, en el gobierno indio, porque también hay gente que está hablando del tema, ¿no? Entonces ya seguramente estará en consideración, pero cualquier medida que se adopte en un país de la magnitud de la India debe ser evaluada con mucho cuidado, ¿no? Porque no solamente consideraciones de salud pública, sino también de consideraciones económicas, ¿no? India ha experimentado unos fuertes ciclos contractivos de su economía, ¿no? El año pasado, ¿no? En gran parte debido justamente a la COVID-19, ¿no? Y este año también el Banco Mundial ha lanzado estimaciones de crecimiento que las ha tenido que moderar un poco, ¿no? Entonces, definitivamente la salud pública es una consideración que es muy importante, ¿no? Pero creo que el gobierno indio tiene una tarea muy difícil delante de sí, de poder sopesar, ¿no? Las variables económicas, sociales, culturales, ¿no? Y sanitarias, evidentemente, para hacer frente a la pandemia de la mejor manera. En relación a esto, ¿cómo es que la India, siendo la farmacia del mundo, muchas veces catalogado de esa forma, y teniendo también una gran industria de tecnología médica, a pesar de estos factores, porque ha visto colapsar sus hospitales e incluso llegar al punto de improvisar filas funerarias en lugares públicos? Hace unas semanas ya se están mostrando imágenes bastante fuertes de personas, bueno, incinerando cadáveres en plena vía pública. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, creo que la discusión también podemos regresar sobre lo que ya comenté en algunas de las preguntas pasadas. Y también tiene que ver con cuáles son las características de esta segunda ola, ¿no? Independientemente de los factores que la hayan ocasionado, en cifras, ah, podemos ver que en todo el 2020 se acumularon se registraron más o menos unos 10.3 millones de casos en la India. No, hasta la fecha, en total se han registrado 20.3 millones de casos, ¿no? Entonces, más o menos la mitad fue en el 2020. Y la segunda mitad, el 45% de los casos de los 20.3 millones, dígase 9 aproximadamente, han sido registrados solamente desde el 1 de marzo, ¿no? Lo que da una idea de la dimensión. En 2 meses y unos días se ha registrado la misma cantidad de casos que en todo el año pasado. Entonces, lo que eso implica es que si bien no se tiene certeza que la enfermedad sea más o menos virulenta, si uno partiera, supongamos, de la hipótesis que fuera igual de virulenta que la versión 2020 del coronavirus, por ponerlo de una manera, por el mismo número de casos, si un 1%, digamos, ¿no? Son casos de gravedad que necesitan de atención hospitalaria, entonces se llega a un escenario en el que si bien la proporción de casos, si bien la severidad del virus en la población en general puede ser la misma que en 2020, simple y llanamente el número de casos va a poner bajo presión al sistema hospitalario y sistema de salud de la India, ¿no? O sea, es una cosa rápida, repentina, inesperada, ¿no? Muchas personas se preguntaban cuándo va a llegar la segunda ola, ¿no? Pero creo que pocos o nadie se imaginaba qué magnitud iba a tener.
Entonces, evidentemente, los primeros días, ¿no?, de esta situación son días de bastante presión, de bastantes sucesos difíciles de observar, ¿no? Y los cuales son retos para el gobierno indio, ¿no?, que ya ha debido tomar medidas rápidas, ¿no?, para poder atender a las personas que se están contagiando, ¿no? Entre ellas han tenido que ordenar, por ponerlo de una forma, el suministro de Remdesivir, de Fabiflu, de oxígeno medicinal, ¿no? Han colocado a personas que están a cargo para que pueda distribuir todos estos insumos que evidentemente ante un incremento tan repentino van a escasear en un primer momento, ¿no? Han tenido que ampliar el número de camas, ¿no? Tanto camas COVID como camas UCI. Abrieron hace unos días un hospital especializado en una localidad al sur de Delhi con 1.500 camas, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que realizar de una manera rápida y es una cuestión de adaptación, ¿no? Y vamos a ver todavía cuáles van a ser los resultados, ¿no? Todavía estamos en medio de la batalla, por así decirlo, ¿no?